Joaquín, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Madrid, desde España. Muy bien, cerquita ya del mediodía ustedes ahí. Bueno, no, todavía queda. Ahora mismo son las 10:30 de la mañana. 4 horitas, 4 horas hay diferencia, Sí, pensé sí. que había 5. Bueno, muy bien, Joaquín, indudablemente el tema ha traído mucha cola aquí en la Argentina a raíz de la investigación, a tal punto que, ha quedado imputado y la Fiscalía ayer ha pedido investigar la cuenta en Andorra sobre el caso Díaz Gilligan. ¿Con qué se podrían encontrar si se empieza a investigar la cuenta en profundidad de Díaz Gilligan en Andorra, Joaquín? Bueno, con lo que se encontrará la Fiscalía y con lo que se encontrarán las autoridades judiciales, si finalmente esta petición de la Fiscalía se formaliza y se desarrolla una instrucción, como decimos en España, una investigación judicial, se van a encontrar con que el señor Valentín Díaz Gilligan, hasta la semana pasada subsecretario de la Presidencia de la Nación de Argentina, mantuvo entre enero de 2012 y noviembre de 2014 el control de una sociedad que figuró como titular de una cuenta en la banca privada de Andorra. Andorra, hasta el año pasado, prácticamente era un pequeño país entre España y Francia donde existía el secreto bancario y donde, por tanto, uno podía abrir una cuenta sin que se conociera quién era el verdadero titular de este depósito. Por eso, yo creo que el señor Valentín Díaz Gilligan, si tiene que responder ante las autoridades judiciales, puede dar explicaciones muy interesantes. Esta cuenta, la cuenta en la banca privada de Andorra, que él controló hasta noviembre de 2014 a través de una empresa, ese año, en 2014, llegó a tener un saldo de 1,2 millones de dólares. Uh-huh. La pregunta es, ¿de quién era este dinero? El señor Valentín Díaz Gilligan, cuando nosotros le llamamos, previamente a la publicación de nuestra información, nos dijo que este dinero era de un señor que se llama Francisco Casal y que se dedica a la intermediación de jugadores de fútbol. Bueno, a nosotros lo que nos sorprendió es este argumento, porque directa o indirectamente el señor Valentín Díaz Gilligan estaba reconociendo que había puesto su nombre al servicio de otra persona. Es lo que en España llamamos un testaferro, o lo que en Latinoamérica pues se llama un prestanombres, algo que al menos en España pues es una actitud que es una actividad que es ilegal. Sí, un testaferro, indudablemente, que luego el propio trató de corregir. Pero ¿se ha avanzado algo? ¿Se pudo saber algo más? Que no es poco lo que se ha investigado y lo que ustedes sacaron a la luz una vez que se conoció el tema y que se pudieron contactar con Valentín Díaz Gilligan, la renuncia. ¿Se pudo saber algo más de este dinero, de la causa de la cuenta o no? Mire, nosotros publicamos una segunda información en el diario El País, mi compañero José María Irujo y yo, titulada La misteriosa sociedad del caso Gilligan, donde contábamos cómo entre enero de 2012 y noviembre de 2014 el 100%, o al menos un porcentaje muy elevado, de las acciones de la sociedad matriz que figuraba como titular de la cuenta en la banca privada de Andorra, del señor Valentín Díaz Gilligan, eran propiedad, el 100% de estas acciones, de una sociedad panameña. Como usted sabe, Panamá es un paraíso fiscal y es imposible conocer quién se encuentra detrás de una sociedad, porque detrás de una sociedad en Panamá, en muchos casos, cuando esta sociedad es instrumental, nos encontramos con un despacho de abogados y no sabemos quién es el verdadero propietario, el verdadero dueño de la sociedad. Es decir, podemos decir que entre enero de 2012 y noviembre de 2014, detrás de la sociedad Line Action, que es la sociedad que controló el señor Valentín Díaz Gilligan, hubo una sociedad opaca, una sociedad que no se sabía quién estaba detrás. Cuando él vende la sociedad, cuando el señor Valentín Díaz Gilligan vende la sociedad en noviembre de 2014 al señor Francisco Casal, las acciones pasa a tener el señor Francisco Casal. A nosotros lo que nos hace pensar es que el propietario, pero solo es una sospecha que eso lo tiene que dilucidar la justicia, el propietario del 100% de las acciones entre enero de 2012 y noviembre de 2014 de Line Action era el señor Valentín Díaz Gilligan. Nos ha llamado también la atención que el señor Valentín Díaz Gilligan pues no declarase ante las autoridades argentinas cuando tomó posesión, tanto como cuando
conoció el cargo de director de promoción turística del gobierno de Buenos Aires, del Ayuntamiento de Buenos Aires, como cuando accedió a partir de 2015 al cargo de subsecretario de la Presidencia de la Nación, no declarase sus vínculos con esta sociedad, con la sociedad Line Action, que figuraba, insisto, como titular en diciembre de 2014 de una cuenta con un saldo de 1,2 millones de dólares en la banca privada de Andorra. Joaquín, ¿tendría algo que ver, o sea, hay alguna relación con River, con el Club Atlético River Plate, a raíz que Díaz Gilligan es vocal del club, de la institución, que tiene como manager a Francescoli, que a la vez es socio en algunos negocios con Casal, con Casal también se conoce su relación como representante y empresario de futbolistas. ¿Tiene que ver, podría llegar a tener algo que ver ahí? Bueno, yo no me atrevo a decir si tiene algo que ver o no. Lo cierto es que la sociedad Line Action se dedicaba al intercambio de jugadores, o sea, al comercio con la compraventa de jugadores de fútbol, que es a lo que se dedica el señor Francisco Casal. ¿Hasta qué punto esto tiene algún vínculo con el River? No lo conozco, lo desconozco, no me atrevería a decirlo. Sí que es cierto que el señor Francisco Casal, pues yo por lo que he leído le llaman el dueño del fútbol uruguayo, que es propietario de 2 canales de televisión, que es un hombre muy conocido y con muchas influencias, con una agenda de contactos muy importantes relacionada con el mundo del balompié, y que es muy poderoso, ¿no? Y que ha hecho mucho dinero con este negocio, con el negocio del fútbol. ¿Hasta qué punto sus vínculos alcanzan al River y hasta qué punto sus vínculos alcanzan al señor Valentín Díaz Gilligan? No lo sé, eso es lo que tendrá que dilucidar la justicia. Nosotros publicamos, como les digo, la semana pasada, una segunda información sobre el caso Gilligan, titulada La misteriosa sociedad del caso Gilligan, donde contábamos también que el señor Francisco Casal tuvo 2 depósitos, o sea, 2 cuentas en la banca privada de Andorra, la misma entidad donde tuvo la empresa y tuvo la cuenta el señor Valentín Díaz Gilligan. Una de las cuentas del señor Francisco Casal estaba cifrada, es decir, aparecía un número y no se podía conocer quién estaba detrás, y la otra era una cuenta nominal que tenía como titular una sociedad panameña, de nuevo una sociedad opaca. O sea, Joaquín, Lola Cordero te saluda, ¿cómo estás? Encantado, ¿qué tal? Mira, te hago una consulta porque a veces, viste, la audiencia no tiene por qué saber tantos detalles de estas cosas y se pierde uno con tanta información, pero yo quería que nos recordaras por qué en 2015 Estados Unidos hace una investigación sobre esta banca privada de Andorra y cuáles son los motivos por los cuales se investiga este banco, se desconfía de las cuentas que hay ahí, de dónde procedía ese dinero, a qué se dedicaba ese banco realmente y por qué están surgiendo todas estas ramificaciones que van a afectar a todos, porque Uruguay con el caso de Brecht, hay muchísimos países que están implicados en lavado de dinero por culpa de este banco, vamos, por los datos que se conocieron de este banco. ¿Por qué en 2015 Estados Unidos denuncia a este banco? Bueno, Estados Unidos estaba siguiendo la pista de este pequeño banco, lógicamente antes de 2015. En marzo de 2015 es cuando se produce la intervención del banco por parte de las autoridades andorranas a través de un organismo en Estados Unidos que se llama FinCEN, y la investigación tiene que ver con varias tramas que supuestamente habrían utilizado la banca privada de Andorra para lavar sus activos. Como usted ha dicho, Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, que presuntamente pagó sobornos en una docena de países de Latinoamérica, utilizó esta pequeña entidad, pero también la utilizaron, según hemos publicado en El País, algunos exdirectivos de PDVSA, la mayor empresa de Venezuela, la petrolera estatal, y lo utilizaron para presuntamente desviar fondos en una causa que también se está investigando en Andorra, ¿no? Lo cierto es que ante este cúmulo de información, las autoridades de Estados Unidos, presionan, ¿no? O llevan una operación conjunta con las autoridades de Andorra, recordemos, un pequeño país entre España y Francia, para que se intervenga esta entidad. Andorra, que es un país de menos de 79.000 habitantes, lo pasó muy mal
a partir de marzo de 2015, porque su sistema financiero estuvo a punto de saltar quebrar. efectivamente, estuvo a punto de saltar por los aires, claro. hasta el punto, que yo no sé si tuvo algo que ver o no, pero lo cierto es que las autoridades de Andorra el año pasado deciden levantar el secreto bancario. Es decir, ahora mismo el gobierno de Andorra está haciendo un trabajo muy importante para que Andorra salga de todas las listas de organismos internacionales como paraíso fiscal, que refieren las listas negras de paraísos fiscales y de países donde existe el secreto bancario, ¿no? Pero se habla de lavado de dinero del narcotráfico, lavado de dinero de la mafia china, lavado de dinero de la mafia rusa. Quiero decir, este país de 70.000 habitantes, como vos decís, estaba lavando guita de lo peor que podamos conocer de la sociedad a nivel internacional. Mire, efectivamente, bueno, presuntamente, Sí, todo presuntamente, claro. Están ahora mismo judicializadas. Efectivamente, hubo un grupo pilotado presuntamente por un ciudadano de origen asiático que se llama Gao Ping, que utilizó la banca privada de Andorra para lavar fondos, para activos. Odebrecht presuntamente también utilizó, bueno, presuntamente no, que empresas de Odebrecht abrieron cuentas en la banca privada de Andorra. Eso está probado. Como un piano, como decimos aquí en España. Sí, nosotros como periodistas las hemos visto y las hemos publicado. Seguro. Nosotros, mire, le puedo decir que el Departamento de Compliance, de Prevención del Blanqueo de la banca privada de Andorra, cuando uno tocaba su puerta, lo primero que hacía, si usted o yo teníamos $2 millones y queríamos abrir una cuenta allí, en la banca privada de Andorra, lo primero que nos hacían es poner nuestro nombre en una base de datos internacional que se llama WorldCheck. Si usted y yo teníamos un cargo público, teóricamente se tenía que encender una alerta, porque aparecíamos en esa base de datos. Nosotros hemos tenido acceso a documentos internos y confidenciales, secretos, de la banca privada de Andorra, que decían que esos informes se hacían, es decir, se ponían ciertas cautelas respecto a estos señores, del tipo de, cuidado, que este señor es un alto funcionario de Perú que ha participado en la adjudicación de un tramo de tren a la empresa Odebrecht, o de una presa a Odebrecht. Cuidado, que este señor es un político que participó en un caso de corrupción y que ahora mismo está siendo investigado. Pero luego, misteriosamente, las cuentas se abrían. Es decir, pese a esos informes negativos del Departamento de Compliance, del Departamento de Prevención de Riesgos de la banca privada de Andorra, misteriosamente las cuentas se abrían. Ahora mismo le puedo decir que hay una serie, o hasta hace muy poco, había una serie de directivos de la banca privada de Andorra que estaban siendo investigados precisamente por esto, es decir, por no hacer bien su trabajo y por abrir cuentas en esta pequeña entidad a personas que no tenían que no tenían que tener una cuenta porque no podían justificar el origen de sus fondos. Claro. Nosotros publicamos, en la información que hablamos de Díaz Pligan, publicamos también el caso del el exgobernador de Neuquén. Es un señor, el señor Jorge Zapaz, que presuntamente al año siguiente de asumir el cargo de gobernador, a través de un abogado, según un documento interno de la banca privada de Andorra, quiere colocar $5 millones en esta pequeña entidad. Entonces, a él se lo rechazaron. El caso debería de ser muy flagrante, muy grave, como decimos en España. A él se lo rechazaron, pero lo normal no era esta dinámica. Claro. Lo normal era hacer un informe negativo del Departamento de Compliance, es decir, hemos hecho nuestro trabajo, hemos cubierto el expediente, pero luego se abrían las cuentas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo era negocio. Y cuanto más volumen de activos se maneje, pues más comisión y más fees se lleva uno por administrar estos depósitos. Joaquín, ¿pudieron tomar contacto con Paco Casal? Nosotros intentamos hablar con Paco Casal, intentamos bastante tiempo, bueno, quiero decir, estuvimos una tarde intentando contactar con él antes de publicar la segunda información, la de la misteriosa sociedad del caso Billigan, y no fue posible. Hablamos con una persona de su confianza, mi compañero José María Irujo habló con una persona de su confianza, pero no fue posible contactar con él. O no fue posible o no quiso hablar con nosotros. Lo cierto es que nosotros no pudimos hablar con él, porque para nosotros, cuando nosotros publicamos una información, lo ideal, lo perfecto, es que la persona pueda explicarse y nos pueda dar una explicación. Si una persona, nosotros no nos dedicamos a arruinar la vida a nadie, claro. Si una persona nos da una explicación
pues a lo mejor nos generan dudas y no publicamos la información. Por eso intentamos contrastarlo todo y recoger todas las versiones posibles. Cuando no podemos hacerlo, como fue el caso del señor Paco Casal, pues digamos que no nos sentimos muy satisfechos, y al fin y al cabo el que sale perdiendo es el afectado, porque solo sale en la información una versión, la información que tenemos nosotros. En el caso de Díaz Gilligan, puedo decir que nosotros hablamos 2 veces con él, y en las 2, pues en una ocasión nos dijo que él no había sido accionista de la sociedad que figuró como titular de la cuenta, y en otra ocasión nos dijo que sí. También nos llamó la atención que no sabía, por ejemplo, cuánto dinero tenía la sociedad, cuánto dinero tenía la cuenta que estaba vinculada a su sociedad, que eran 1,2 millones de dólares. Nos dijo que 200.000. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo tengo una cuenta con 1,2 millones de dólares, y claro que me acuerdo de la cifra. Sí, entonces, totalmente. Yo creo que este hombre, y por supuesto no quiero hacer leña del árbol caído, como se dice en España, pero cada explicación que daba se embarraba iba más. Empeorando su situación. Efectivamente. Joaquín, ¿qué tal? Soy Mariano Martín. No fue buena la reacción de Díaz Gilligan después de su desplazamiento con ustedes, ¿no? ¿Tuvo una tercera comunicación después? Sí, mire, mi compañero en una entrevista habló de eso, pero nosotros no vamos a hablar de eso. Este señor, pues, dio un WhatsApp en unos términos que no son los más adecuados, pero bueno, pues no, yo hasta lo puedo entender. Quiero decir que él no se esperaba que le iba a pasar esto, pero nosotros no tenemos la culpa de lo que ha pasado. La culpa la tiene él, por haber hecho las cosas mal y por no haber declarado lo que tenía que declarar. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, que es publicar lo que considerábamos que era noticia. Joaquín, muchas gracias, y que tenga buen día. Gracias por el tiempo, y la verdad, muy valioso todo el testimonio de este tema que en la Argentina rápidamente en los medios se va diluyendo, ¿no? Como que va quedando... Logró lo que no pudimos los periodistas argentinos, claro, digamos, de poner al descubierto algo o forzar el desplazamiento para que el gobierno no pagara más costos políticos por esto. Tal cual. Joaquín, muchas gracias. No, mire, pues nada, muchísimas gracias a ustedes por llamarme, y un saludo y un abrazo fuerte desde España. Abrazo grande. Joaquín Gil, periodista de investigación del diario El País, hablando sobre el tema de Díaz Gilligan, que ayer la Fiscalía pidió investigar la cuenta en Andorra. El exfuncionario ha quedado imputado por el presunto lavado de dinero. La verdad, muy, pero muy clarito, ¿no? Díaz Gilligan está hasta las manos. Estamos leyendo mensajes. Escribinos. Radio 10, espacio y tu mensaje al 22722.